En este tutorial hablaremos acerca de la generación de curvas paramétricas, en este caso que podrían servir, por ejemplo, para modelar la trayectoria de una partícula. Inclusive podemos evaluar su velocidad de aceleración. Entonces vamos a ver un poquito acerca de la teoría básica. Bueno, comenzaremos con lo siguiente. Aquí en el libro de Larson de Cálculo y Geometría Analítica, el volumen 2 menciona lo siguiente: pues se puede representar ciertas ecuaciones de dos variables en el plano coordenado. Ahora, por ejemplo, muestran una expresión la cual dice que considera la trayectoria de un objeto lanzado al aire con un ángulo de 45 grados y su velocidad es 48 pies por segundo. El objeto describe la trayectoria parabólica dada por esta expresión. Si recordamos, pues esto es el tiro parabólico, que en realidad es la combinación de dos movimientos, uno horizontal y otro vertical. El horizontal generalmente se modela con velocidad constante, y el vertical pues tiene que ver la aceleración de la gravedad. Entonces dice, para determinar este instante de tiempo, obviamente evaluar el tiempo, podemos introducir una tercera variable t denominada parámetro, expresando x y y como funciones de t, obtendremos las ecuaciones paramétricas. Aquí pues es el movimiento horizontal de esta partícula, en este caso del tiro parabólico, representando pues describiendo el movimiento horizontal, y el vertical. Y por lo tanto, al darle valores a t, pues podemos saber exactamente la coordenada en x y la coordenada en y para el valor dado de t. Y esto forma, de acuerdo a la teoría básica de este libro, pues una curva plana. Y aquí menciona otra cuestión acerca de si dos funciones son continuas en un intervalo y las ecuaciones paramétricas son las siguientes: x depende de una función f de t y la variable y depende de g de t. Y entonces el autor sigue desarrollando el tema, y aquí pone un ejemplo. Describe, por ejemplo, el movimiento de una partícula con respecto al eje horizontal x y y en el intervalo de -2 a 3t. Y entonces aquí se hace lo siguiente: se evalúa los tiempos o el valor de t para x y para y de acuerdo a estas expresiones, y entonces los valores en coordenadas cartesianas serían, por ejemplo, para -2 esto es 0, x es 0 y y es -1, y así sucesivamente se evalúa pues las ecuaciones paramétricas, y entonces se puede graficar. En este caso, como la restricción es que el valor de t varía entre -2 y 3, incluyendo los extremos, se grafica esto. Y por lo tanto, pues se puede ver el comportamiento tanto de un desplazamiento, supongo yo, que pueda ser horizontal o vertical, aunque en este caso el valor de t es negativo. Podría indicar a lo mejor que este es un comportamiento de temperatura, por ejemplo, de acuerdo a ciertos parámetros. X podría representar a lo mejor la densidad y el peso específico o algo así, en un caso que se estuviera analizando un fluido. Y bueno, se sigue describiendo las mismas ecuaciones paramétricas, pero con otro intervalo, y al hacer lo mismo acá, pues resulta que la gráfica pues es un poquito diferente. Ahora después sigue una cuestión acerca de un método para poder evaluar este tipo de curvas paramétricas, y ahí desarrolla un ejercicio. Después podemos, en este caso,
lo que se va a hacer es enfocarnos en las cuestiones un poco más prácticas, ingenieriles. Por ejemplo, yo consulté el libro de Byron Johnston, el de dinámica, y aquí menciona la cinemática de las partículas, desarrolla pues la teoría básica, y aquí dice el movimiento que de alguna forma se podría medir en base al tiempo puede ser dado por la forma de la ecuación en x en t, tal que x es igual a 6t al cuadrado menos t al cubo. Es un movimiento en el cual podría modelarse esto. Aquí es el tema de movimiento rectilíneo. En este caso pues solamente es una dimensión, el desplazamiento en x. No hay otro desplazamiento y por lo tanto pues debe ser precisamente rectilíneo. Aquí menciona que pues a partir de una expresión que pueda digamos describir la posición de una partícula, que en este caso podría ser esta función en x, si se deriva con respecto al tiempo, si se utilizan diferenciales, entonces podríamos obtener la velocidad instantánea de x en dt, y si se vuelve a derivar esto, pues se podría obtener la aceleración. Aquí en este caso se puede observar que menciona que es la segunda derivada de la función posición con respecto al tiempo, y por ahí empieza a desarrollar un ejercicio sencillo con una función posición en x, se deriva, se obtiene la velocidad y la aceleración y se generan las gráficas correspondientes. Entonces nosotros vamos a modelar este tipo de comportamiento de una partícula, se me hace interesante, pero en 3 dimensiones, para lo cual pues obviamente utilizaremos GeoGebra. Bueno, lo primero que vamos a hacer es obviamente pues la vista gráfica en 3D, y la vamos a acomodar a nuestras necesidades, que el eje ya esté hacia arriba y que muestre pues los botones para ir viendo cómo se desarrollan las operaciones que estamos haciendo. Lo que vamos a hacer primero es crear un deslizador para el parámetro t. Entonces por acá crea un deslizador que se llame t con lo siguiente, por ejemplo esto de menos 5 a 5 y los incrementos de 0.1, deslizador horizontal. En la animación le vamos a poner en 3, después vamos a ver por qué, y que sea oscilante. Ya tenemos esto. Entonces a continuación vamos a introducir las funciones posición para x, para y y para z en función del valor de este parámetro t. En dinámica la función posición es s de t. Entonces aquí en la ventana de entrada vamos a situar lo siguiente. Yo ya lo tengo cargado, entonces s de t, sx de t es igual a t al cubo más t al cuadrado menos 8t más 1. Le doy enter y automáticamente pues me está generando una pues una curva de grado 3 sobre el plano XY. Después vamos a hablar un poquito acerca de esto. Imaginemos en este caso que t aquí representaría el valor de x, y sx de t o s de t, si le quitamos la x, representa el valor de y así vamos a introducir las otras funciones correspondientes a la posición en y y la posición en z. Entonces igual introduzco nuevamente el valor de la función. Por ejemplo, s de y en t es igual a t cuadrada más t más 10. Introduzco
y por ahí ya no me genera la curva, ¿no? Después explicaremos por qué, o más adelante nos vamos a dar cuenta por qué. Igual para la función posición en z se introduce lo siguiente: s de z en t es igual a 5t más 2. La grafico y por aquí ya me salió una curva. Entonces, perdón, aquí ya no vamos a seguir con estas cuestiones de deslizadores y eso. Simplemente voy a dar esto en el plano cartesiano para ver que se grafica sobre el plano pues XY. Lo que vamos a hacer ahorita es que pues no vamos a utilizar estas curvas porque precisamente vamos a modelar un punto, la trayectoria de un punto en el espacio.